vamos a tener el curso de Excel básico, ¿no? En los programas que vamos a utilizar en esta sesión son Excel, la hoja de cálculo que ustedes conocen, y también la hoja de cálculo de Google Docs, bueno, de Google más bien. Entonces, dado que considero que la mayoría de ustedes maneja la hoja de cálculo de Google, pues vamos a hacer los ejercicios primero en la hoja de cálculo de Google y posteriormente los ejercicios los haremos en Excel, y verán que las mismas funciones que nosotros aprendimos son válidas en ambos programas. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿no? Les comentaba que aquí tenemos pues una vista normal. Cuando ustedes acceden a su correo de Gmail, tienen aparejada un conjunto de funciones, ¿no? Aquí en estos cuadritos de esta parte, espérenme, voy a dar escape. Estos cuadritos que están acá, que son 9 cuadritos, listo, ok. Bueno, en esta zona de los cuadritos que tienen acá de Google, ustedes tienen también la opción del Drive. Este es el Drive. Y acá también tienen la opción de hojas de cálculo. Yo siempre recomiendo que nos vayamos primero al Drive, que es esta vista, y acá vamos a generar un nuevo archivo que se va a guardar en nuestra unidad. En este caso va a ser un archivo de hoja de cálculo de Google. ¿Cuáles son las funciones que vamos a revisar el día de hoy? Primero vamos a ver las funciones de estadística básica, como es sumar, sacar un promedio, una varianza, una desviación estándar, y también vamos a graficar. Entonces, poco a poco voy a ir explicando cada una de las funciones de Excel. Entonces, bueno, acá vamos a abrir la hoja de cálculo y voy a describir cada una de las opciones, ¿no? Entonces, bueno, con esto tenemos una hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Pues es un arreglo de filas. Estas son las filas. Las filas normalmente llevan un nombre, o sea, están numeradas. La fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6, la fila 7, la fila 8. Entonces, normalmente las filas van numeradas. Y las columnas, esta es una columna. Las columnas llevan una letra, A, B, C, D, F, G. Entonces, una hoja de cálculo es un arreglo de filas y columnas, básicamente, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una hoja de cálculo, esta que tenemos de Google, o una hoja de cálculo, esta que tengo aquí, que es de Excel, pues es básicamente lo mismo, porque es un arreglo de filas, esta que es una fila, y columnas, ¿no? Entonces, si a nosotros nos preguntaran en el quiz qué es una hoja de cálculo, básicamente es un arreglo de filas y columnas. Ahora, a diferencia del Word, la hoja de cálculo nos sirve para hacer operaciones o para organizar información. Por ejemplo, cuando yo les mandé el correo en mi Drive, yo hice una hoja de cálculo donde tengo sus correos, sus nombres de los estudiantes registrados en el curso, y veo a quienes les mandé un mail, ¿no? Entonces me sirve para organizar información. Esa es básicamente la función. Entonces me sirve para hacer estadística o cálculos y para organizar información de forma sistemática. Entonces vamos a regresar a esta hojita inicial, ¿no? Recuerden también que en cualquier momento me pueden hacer alguna pregunta si tienen alguna duda, ¿va? Entonces, tenemos que el Excel es un arreglo de filas numeradas y columnas con letra, ¿no? Entonces, eso es lo básico. Después acá
nosotros podemos trabajar con varias hojas en un mismo archivo. Es decir, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejercicio y vamos a trabajar en esta primera hoja con unos datos de gasto educativo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con gasto educativo. Este dato lo vamos a bajar de INEGI y ustedes me van a decir si les gustaría sobre qué datos les gustaría hacer estadísticas. Entonces va a ser sobre gasto educativo. Pero por ejemplo, si ustedes tienen algún interés de conocer algunos datos más, pues podemos generar otra hoja, ¿no? Entonces aquí podemos generar tantas hojas como queramos. Entonces solamente le damos a agregar con el signo más y vamos a ir agregando hojas. Entonces esto es muy útil cuando estamos, por ejemplo, trabajando tal vez los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible y tal vez tengamos aquí cambio climático, aquí emisiones de gases invernadero y otros indicadores, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos trabajando en un mismo tema es muy fácil ir, digamos, navegando de pestaña en pestaña y es una forma también de organizar información. A estas pestañas nosotros les podemos poner desde un título, o sea, si yo le doy doble clic, automáticamente ahí les puedo poner un nombre, ¿no? Supongamos que vamos a ver gasto educativo, educación, escolaridad promedio, ¿no? Entonces yo le pongo inmediatamente el nombre y también le puedo poner formato, ¿no? Le puedo decir, bueno, quiero que esta hojita me la pongas, porque a veces también es muy funcional ponerlas en colores, ¿no? Tal vez esta la quiero en azul, después esta tal vez la quiero en amarillo, y con cambiar color le podemos cambiar el color, ¿no? Entonces así nos sirve como más fácil identificarlas. Entonces aquí le podemos, digamos, cambiar el nombre, la podemos eliminar, la podemos duplicar, la podemos copiar a otro archivo, todas estas hojas, ¿no? Estas son conocidas como hojas de libro, o sea, nuestro libro es todo nuestro archivo y esta sería como nuestras páginas de Word, ¿no? Ahora voy a quitarle los colores para que no tengamos ningún problema y después vamos a ver cada una de las funciones. Estas funciones que están aquí en el menú son las mismas que tenemos casi en un Word, ¿no? Esta es regresar, deshacer, este es rehacer, este es imprimir, copiar el formato. Esto nos sirve, por ejemplo, cuando queremos copiar el formato de una o a otra celda. Este es el zoom. Si ustedes me dicen, pues no veo, profesora, yo le aumento el zoom para que ustedes puedan ver más fácilmente, ¿no? Esta es cuando nosotros manejamos los números con un formato de moneda. Se utiliza esta que es el formato de moneda, ¿no? Del número. Este es para cambiar mi número a porcentaje, en formato de porcentaje. Esto es para reducir decimales, para aumentar decimales, para observar más formatos de número. Estos son todos los formatos de número que contiene la hoja. Este es para ver el tipo de fuente con la que yo quiero trabajar. Ahorita vamos a dejarlo en default. Este es el tamaño de letra, si quiero letra 12, o sea 14. Este es para que sea en negrita, se ponga en negrita, cursiva, para tachar, para elegir el color de la letra, para rellenar la celda de color, ahí está, ¿no? Entonces si yo quisiera rellenar, pues acá le pongo la tacita de pintura, ¿no? Para poner los bordes, si yo quiero poner esto en bordes, aquí le pongo esta opción y me da los bordes, ¿no? Después esta es para pegar, o sea, si yo quiero, por ejemplo, digamos que voy a poner un título y quiero combinar mi celda, entonces esta celda ya es una sola celda, ¿no? Si le pusiera este formato, pues me diría que yo fusioné dos celdas, ¿vale? Entonces esto es muy útil cuando estoy presentando tablas de datos, ¿no? Poderlas combinar.
ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre esto, ¿va? Después acá viene la alineación de mis celdas, si la quiero izquierda, derecha, centrada. Esto es para que yo pueda alinear mis celdas si la quiero que mis datos estén arriba. Por ejemplo, ahorita le vamos a usar todo esto, ¿no? Si van a estar en medio, si van a estar abajo. Este es para que, por ejemplo, si tengo un título muy largo, escolaridad promedio, ahí se me corta el título, ¿no? Pero si yo le digo que me le dé la vuelta, pues me la da completa, y entonces ahí también le puedo dar centrar y centro y ya me queda el título en medio, ¿no? Entonces es muy útil para eso. Para rotar el texto, si quiero que vaya paradito hacia abajo, en medio, ¿no? Este es para, o sea, por ejemplo, tengo aquí escolaridad, ¿no? Y yo quiero que mi título vaya para abajo, entonces me alinea el título para abajo. O por ejemplo, quiero que vaya para arriba, ¿no? Ahí está para arriba. Aquí quiero que vaya medio de esquina a esquina, ¿no? Entonces ahí también podemos hacer la celda de ladito. Entonces esto es para poner, digamos, el texto en diferentes posiciones. Para insertar un enlace, para insertar un comentario, para insertar un gráfico. Esta figurita como que tiene un grafiquito, pues justo sirve para insertar un gráfico. Esta para crear un filtro, ¿no? Si yo quisiera seleccionar determinadas entidades federativas o determinado dato, utilizo filtrar. Esta para ver el filtro y esta para sumar. Entonces, estas son las funciones básicas que utilizamos para darle formato a las celdas y a los números que yo ponga en esta hojita de cálculo. Después tenemos aquí el menú. Este de acá arriba es el menú. Aquí tenemos el archivo donde nosotros vamos a poder, digamos, guardar, descargar, mandar por correo este archivo. Aquí mi sugerencia es que siempre nos fijemos que la configuración de nuestro archivo se encuentra en México, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que checar cuando trabajemos en la hoja de cálculo para que nos maneje los números decimales. Entonces vamos a checar que la configuración, archivo, configuración, esté en México, ¿no? Aquí podemos poner otro país, pero en este caso, para que nosotros tengamos nuestro mismo formato de números decimales, pues tenemos que checar que esté en México. Y acá pues también lo podemos mandar a imprimir, ¿no? Editar, pues está cortar, copiar, pegar, pegado especial. Este es muy útil cuando manejamos datos para que peguemos solo valores. Después ver, ¿no? Si yo quiero, digamos, ver el formato de la hojita. Insertar celda, fila, columna. Aquí insertar también gráfico y tabla dinámica. El formato pues es básicamente todo lo que vimos aquí, que está en este menú de forma predeterminada. Aquí también tenemos los diferentes formatos. Aquí están los datos, las funciones. Esta es la que vamos a utilizar nosotros el día de hoy, ¿no? Unas funciones, pero vamos a utilizar las funciones predefinidas, ¿no? La media, la varianza, para poder sacar algunas estimaciones, ¿no? Entonces, aquí están las herramientas, ortografía, las extensiones y la ayuda. Entonces vamos a empezar también al mismo tiempo que estamos viendo Excel, pues Excel se darán cuenta que necesita datos. Cuando ustedes asisten a este taller, yo les pongo un formulario. Ese formulario se puede convertir en una base de datos que me permite saber, por ejemplo, el promedio de su edad, si vinieron más mujeres que hombres, ¿no? Todos esos datitos. Entonces, toda esa información yo la puedo convertir o pasar en una hoja de cálculo y analizar cualquier característica. En este caso, para este taller, yo planeé que ustedes utilizaran los datos del INEGI. Entonces,
El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y contiene, digamos, casi toda la información del gobierno federal, la estadística básica del país. Entonces, bueno, nos vamos a ir al INEGI. Después nos vamos a ir a sistemas de consulta, y en sistemas de consulta a mí se me hace sumamente importante que aprendan a utilizar a lo que ya creó el INEGI, que se llama sistema de indicadores. Durante gran parte de la carrera tenemos como problema prototípico la Agenda 2030. Entonces, en este sistema de indicadores nosotros podemos darle seguimiento a todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Entonces vamos a poner ahorita un ejemplo de acá. También tenemos el Catálogo Nacional de Indicadores, son los indicadores a nivel nacional, o sea, los datos que están solamente para México. Y también tenemos indicadores por entidad federativa. Aquí están los indicadores de bienestar por entidad federativa y el Sistema Integrado de Estadística sobre Violencia contra las Mujeres. Todos estos indicadores son indicadores que ya están construidos por el INEGI, pero digamos sirven para reportar algunas cuestiones que acontecen en nuestro país. Entonces, el ejercicio que preparé para hoy es que revisemos el Catálogo Nacional de Indicadores, nos vayamos a consulta, ahí está, aquí en consulta, revisemos por tema y después acá podemos, de hecho, bueno, yo voy a elegir un indicador, pero si ustedes gustan decirme en este momento algún otro indicador del cual quisieran conocer, por ejemplo, a mí se me hace interesante conocer el gasto en educación, ¿no? Entonces vamos a ir al gasto en educación, gasto nacional en educación total como porcentaje del PIB, gasto nacional en educación total como porcentaje de PIB, y vamos a hacer una primera gráfica de línea, pero también vamos a hacer estadística básica con este digamos dato, ¿no? Entonces vamos a descargar el gasto nacional en educación total como porcentaje del PIB, aquí lo tenemos y nos da aquí una definición, ¿no? Definición es este indicador que se titula gasto nacional en educación total como porcentaje del PIB, nos lo dan en una tabla y aquí en una gráfica, y nos dice que este indicador es el gasto total a valor nominal que realizan los gobiernos federales. Esto quiere decir que es el gasto digamos monetario que realizan los gobiernos federales, estatales y municipales de forma anual en un año fiscal que se gasta en la educación que todos recibimos, ¿no? Entonces se me hace muy importante porque pues nosotros, la Universidad Rosario Castellanos, no existiríamos sin justo ese gasto en educación que realiza el gobierno, pues es un gasto en educación y principalmente en educación pública. Entonces, este dato lo podemos obtener desde 1995 de forma anual hasta el 2022. Entonces vamos a poner aquí 2022. Yo les voy a decir que lo obtengamos desde 1995, que es el primer periodo que tenemos, y aquí tenemos dos opciones básicamente. Una de las opciones es directamente copiarlo, o sea, copiarlo de la hojita, o la otra que yo utilizo es que se descarga. Lo podemos descargar aquí en la serie, o acá, digamos, también lo podemos visualizar como una gráfica, ¿no? Entonces aquí nos da el gasto en educación, esta es una gráfica de barras como porcentaje del PIB, ¿no? Entonces también lo podemos descargar como una tabla, ¿no? Entonces aquí en la opción donde está descargar, recuerden que siempre el símbolo de descargar es una flechita hacia abajo con unas hojitas, le vamos a dar descargar la tabla y justo la vamos a descargar en Excel, esa tablita, ¿no? Entonces la descargamos en Excel, aquí me indica que ya se descargó, voy a abrir la hojita
vamos. Y entonces tengo toda mi información de los datos que acabo de descargar, ¿no? Me dice, mira, este dato está a nivel federal. Aquí me da el nombre del indicador, la definición del indicador, la cobertura geográfica, es decir, a nivel país, ¿no? Nacional. Desde cuándo tengo ese dato, que es desde 1995. Me da la unidad de medida, que es como porcentaje del PIB. Me da un periodo, que es anual. Y me dice que la próxima fecha de actualización es el 23 de octubre. Entonces el 23 de octubre probablemente después del 23 ya vamos a tener otros 2 años. Normalmente esta información va rezagada 2 años, entonces tal vez tengamos el dato de 2023, pero normalmente no tenemos el dato de un año inmediatamente posterior, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio lo que vamos a hacer es voy a copiar estos datos, primero el periodo, ¿no? Que es el tiempo, y después lo voy a copiar a mi hojita. Entonces, ¿cómo copio un dato? Pues es muy sencillo, ¿no? Lo selecciono aquí con el ratón, todo lo selecciono y le doy copiar. Entonces nos vamos al archivo que ya tenemos de Excel aquí y le doy pegado especial, solo valores. Y ya tengo aquí el periodo, ¿no? Entonces en mi gasto educativo voy a tener periodo y voy a tener aquí el gasto, ¿no? Gasto en educación como porcentaje del PIB, ¿no? Entonces, acá como ven el título pues se sale, ¿no? Entonces, cuando hago esto es muy útil también seleccionar y decir, miren, quiero que mis títulos vayan en negritas, quiero que si son muy extensos pues se den la vuelta, ¿no? En ajuste para que pueda ir en una sola columna. Quiero que estén centrados, quiero que también estén centrados de forma vertical, y ahí ya tengo mis digamos mis dos celdas, ¿no? Entonces, bueno, acá ahora voy a copiar de la misma hojita anterior el dato, ¿no? Del gasto como porcentaje del PIB. Entonces le voy a dar copiar y aquí igual pegado especial, solo valores, y ya tenemos el dato del porcentaje del PIB. Ahora, y con esto vamos a aprovechar justo a utilizar otros formatos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, que me redondee los datos, pues le voy a disminuir los decimales, ¿no? Con la opción reducir decimales. Ustedes están viendo la opción reducir decimales. Y lo voy a dejar en un decimal, ¿no? Entonces, ya tengo acá mi periodo, que es este, y tengo mi gasto en educación. Ahora, con esta serie es muy importante que yo aprenda a sacar algunas estadísticas básicas, ¿no? Entonces, con esta serie pequeña, que solamente es una columna, vamos a sacar estadísticas básicas. Y ahorita ustedes me van a ayudar a interpretar esas estadísticas básicas. Una de las cosas que es importante de las estadísticas básicas es conocer la media, la varianza y la desviación estándar, ¿no? La media, la varianza y la desviación estándar responden. La primera es, por ejemplo, si yo les pregunto en este momento, a ver, en promedio, ¿cuánto gastan en alimentos? ¿Ustedes me darían un número? ¿Nadie me quiere decir cuánto gasta en alimentos diariamente? No. Ni vía chat. Aproximadamente sí, Lorena.
100 pesos diarios, exactamente. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, ¿eso quiere decir que gastan en alimentos todos los días 100 pesos? Pues es un error, ¿no? No gastan todos los días 100 pesos. Tal vez un día gasten 50, otro gastan 80, pero en promedio gastan 100 pesos. Cuando nosotros queremos saber más o menos en promedio, a eso se le llama media, ¿no? Y por ejemplo, también otro indicador muy importante es saber cuánto es lo mínimo que gasto, ¿no? El mínimo, o sea, por ejemplo, en este caso del gasto en educación, pues nos interesaría saber cuál es el mínimo desde 1995 hasta la fecha de gasto en educación que se ha ejercido o se ha gastado en el país, ¿no? Asimismo, cuándo ha sido el máximo, ¿no? Entonces, a esto se le conocen como estadísticas básicas. Entonces, ¿cuál es la función que nosotros utilizamos para sacar una media de esta serie, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Esa es la pregunta fundamental. Pues acá le vamos a dar igual y le vamos a buscar la función promedio. Entonces, la función promedio me permite sacar una media, un promedio de gasto en educación como porcentaje del PIB que se ha ejercido desde 1995 hasta 2022. Entonces yo busco la opción promedio y selecciono mi serie original. Y esto es algo muy importante. Siempre que utilicemos funciones, tenemos que utilizar los datos de mi serie original, ¿no? Entonces, yo acá se las voy a colorear en amarillito para que vean cuáles son los datos originales, ¿vale? Entonces, aquí me está diciendo que en promedio, desde 1995 hasta la fecha, se gasta un 5.7% en educación, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante, ¿no? Saber más o menos en promedio cuánto es lo que se ha ejercido como porcentaje del PIB en educación, ¿no? Ahora, también queremos saber cuál es el año que menos ha gastado, ¿no? Entonces le voy a dar la función mínimo. Min, esta función min me da el mínimo. Entonces yo igual selecciono mi serie original y le digo que sí, que efectivamente me saque el mínimo. Entonces, acá con esto ya sabemos que el mínimo de todos estos datos es 3.7. Entonces me pongo a buscar y ubico, ¿no? En 1995 es cuando solamente se gastaba el 3.7% del PIB en educación. Es el dato más bajo. Ahora, queremos saber el máximo, ¿no? Entonces le damos igual y utilizamos la función max. Max quiere decir máximo, ¿no? Igual, por default nos dice Google, una de las ventajas de utilizar la hoja de cálculo de Google es que ya está programada con algunas cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, si detecta Google acciones repetidas en una misma hoja, pues nos va dando sugerencias. Entonces aquí Google ya nos dijo, mira, tú estás utilizando esta serie, entonces pues vas a sacar el máximo de esa serie, ¿no? Entonces el máximo es el 6.8% y el 6.8% se ejerció en el 2015. Entonces en 2015 fue cuando más porcentaje del PIB se ejerció en educación. Ahora, después de esto, pues queremos saber cuánto varían, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, esto es igual al comando var significa varianza, y
igual vamos a conocer la varianza de nuestro gasto en educación, ¿no? Y lo cerramos. Ahí está. Ahora, después de la varianza, pues normalmente también sacamos la desviación estándar, ¿no? Entonces aquí vamos a sacar la función es desbest, significa desviación estándar. Y aquí inmediatamente nos da la corrección. Nos dice, ¿quieres sacar la desviación estándar de la columna B2 a la B29? Nosotros le decimos que sí, que efectivamente queremos sacar la desviación estándar de los datos que están, yo se los estoy poniendo en amarillo, ¿no? Ahí está. Entonces ahora me van a preguntar, ¿no? Bueno, profesora, pero yo ¿cómo es que puedo interpretar o para qué me sirven estos datos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a graficar solamente la media, ¿no? Con el gasto en educación, ¿no? Aquí le voy a poner el pegado especial solo valores, 5.7, y aquí media de gasto en educación como porcentaje del PIB, ¿no? Así lo voy a abreviar. Gasto en educación, media de gasto en educación como porcentaje del PIB, ¿vale? Como, ahí está, para que quede claro el como porcentaje del PIB, ¿no? Y acá, por ejemplo, yo ya le di formato a esta. Si yo le doy aquí clic en el rodillito, me copia el formato y con ese mismo rodillito yo le puedo dar clic acá y ya me pasa todos los formatos a mi otro título, ¿no? Eso es algo que les sirve mucho cuando estén trabajando con muchos datos, ¿no? Entonces yo voy aquí, como ya quiero graficar la media, la voy a poner en todos los datos, ¿no? Ahí está. Y ahora sí voy a graficar mis datos. Ahora, si yo quiero que me salgan todos los periodos, acá yo a estos años, como van a ser mis títulos, les voy a poner formato, y le voy a dar formato de número, y le voy a dar opción texto sin formato. Esto es para que estos números no me los considere como números, sino como títulos, ¿no? Entonces ahora sí voy a graficar, le doy insertar gráfico y ya me aparece una grafiquita en líneas, ¿no? Y entonces esta grafiquita en líneas que acabo de elaborar ya tiene mis títulos, ¿no? Estos son los años, todos los años de la serie desde 1995 hasta 2002. ¿Y ustedes qué me podrían decir del gasto en educación? Ya en este es un gráfico de líneas. El gráfico de líneas se utiliza cuando nosotros queremos conocer una tendencia con un indicador que va cambiando o se va modificando en el tiempo, ¿no? Entonces para eso se utiliza un gráfico de líneas. Ahora, ¿por qué estamos utilizando este gráfico de líneas? Porque tenemos un periodo, que es cambios en el tiempo, de un indicador, que en el indicador es gasto en educación como porcentaje del PIB, ¿no? Y, como ven, esta es la media, ¿no? María, ¿querías comentar algo? Sí. Soy Baldo, solamente que pedí prestada esta cuenta. Ah, ok. Eh, Disculpa, Valdo. por eso no reaccioné al principio. Bueno, Ajá. pues esta gráfica al final resulta ser un resumen, ¿no? General, donde el Uh-huh. 5.7 es la normal La media. y la media, la normal, y pues esta gráfica señala cómo a partir de 1995, la, retomando todos estos datos, la normal estaba en un déficit, digámoslo así, ¿no? Y había un superávit en donde las líneas están pues por encima de la normal. Exactamente, ¿no? Entonces, justo, o sea, si se fijan, o sea, si a mí me ponen una tabla, ¿no? Una tabla que es esta inicialmente, o sea, hasta les da susto, ¿no?
O sea, dicen, chin, son un montón. Pero imagínense cuando sean más datos, ¿no? O sea, pero si ponen este dato, pues van a decir, o sea, me da susto estar interpretando estos datos, ¿no? La estadística justo me sirve a mí para dar una representación sintética de un indicador o de una problemática que puede ser medible, ¿vale? Entonces, justo acá tenemos una tendencia donde en 1995 solamente se gastaba el 3.7% del PIB en educación, ¿no? El gasto realmente era muy bajito. De ahí tenemos una tendencia que va subiendo, 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 hasta 2003. En 2003 el gasto alcanzó por primera vez el récord de, aquí lo tenemos, de 6%, ¿no? Aquí está, bueno, déjenme a ver si lo logró. El 6%, ahí está, ¿no? Y después, más o menos durante un periodo amplio de tiempo, se estancó en el 6%, hasta el 2009, ¿no? Entonces, alrededor del 6% se estancó de 2003 a 2009. Nuevamente recuperó esa tendencia creciente en 2009 cuando alcanzó el 6.4, ¿no? Alcanzó un máximo de 6.4 y el máximo histórico, por ejemplo, del gasto en educación está en 2015, ¿no? Que fue fue alto, ¿no? Y de ahí, pues otra vez está en un proceso más o menos de estancamiento alrededor del 6%. Entonces, no sé si ustedes se acuerden, pero eh, cuando salió la reforma educativa, se puso en la Constitución como una obligación del Estado mexicano que el gasto en educación tendría que superar arriba del 5%, ¿no? Y fue, digamos, esa cuestión fue votada, y esto era porque lo que la experiencia histórica de diversos países ha mencionado es que un país que quiera, digamos, que su población tenga un cierto nivel de bienestar, pues necesita estar educada para que pueda participar en el mercado de trabajo y de ahí, pues, digamos, trabaja, obtiene beneficios, digamos, no solamente trabajo quiere decir que se emplea de forma asalariada, sino que también esta población al estar educada puede generar empresas, puede generar negocios y esto le va a permitir, digamos, acceder a mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces se ha procurado que más o menos el PIB esté alrededor del 6%, ¿no? Pues un poquito por arriba del 5%. Entonces, efectivamente, aquí de 1995, como dijo Baldo, hasta 2002, el gasto en educación pues era muy bajito, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente se gastaba en educación básica. Y acá se ha hecho un intento por un poquito como subirlo, ¿no? Entonces, si yo veo una gráfica, pueden poner reacciones, ¿no? ¿Les es más fácil leer los datos o les es más difícil? Bueno, yo espero que les sea más fácil, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues de esta forma nosotros podemos crear fácilmente gráficas, ¿no? Incluso, por ejemplo, si yo le quisiera poner, aquí puedo hacer muchas cosas con esta grafiquita, ¿no? Eh, yo aquí le puedo dar formato a, a mis, ¿cómo se llaman? A mis títulos, a mi leyenda, ¿no? Le puedo decir que sea, por ejemplo, si no me gusta arriba, la puedo poner abajo. Le puedo poner un tamaño de letra más chiquito para que me dé, digamos, me parezcan los dos títulos en una sola línea. Le puedo poner, por ejemplo, aquí ya vimos el periodo, que es el título, pero también le puedo poner el título de este lado. Entonces, y así puedo, digamos, seguir aumentándole. Acá, por ejemplo, si yo quisiera cambiarles el mínimo y el máximo, o sea, si el mínimo es 2% y el máximo, digamos que es 7%, yo puedo poner
ese nuevo máximo. Acá por ejemplo incluso ya me di cuenta que el 3% es más fácil, ¿no? Entonces ahí, y puedo cambiar los mínimos de este eje. Este es el eje de las X y el eje de las Y, ¿no? Entonces puedo cambiar este eje es el vertical y eje horizontal. Ahora también a esta gráfica le puedo poner, por ejemplo, algunos datitos, ¿no? Si yo quisiera ponerle estos puntitos, también lo puedo hacer, ¿no? Le voy a poner tamaño de puntos, le pongo 7%, ¿no? O le puedo poner 2% y ahí aparecen los datitos. Yo le puedo poner que sean triangulitos, ¿no? En lugar de que sean, o le puedo poner estrellitas, ¿no? A mí sí me gustan los puntitos, o vamos a ponerle en esta ocasión hexágonos. Les puedo cambiar el color, si quiero que sean un poquito más azules, ¿no? También puedo definir el color. Acá puedo definir el grosor de la línea, ¿no? Voy a poner esta en este colorcito que me gustó. Y también les puedo poner acá la etiqueta de los datos, ¿no? Si yo quiero que mi gráfica aparezca con todos los datos de esta tablita, pues le pongo el dato. Y acá también en la etiqueta de dato yo le puedo decir que me dé la posición, por ejemplo en el centro, ahí estarían en el centro, aquí estarían arriba, ¿no? Y después también puedo elegir el tamaño, ¿no? Por ejemplo que estén más chiquitos para que pueda visualizarlos, ¿no? Entonces todo eso lo puedo modificar. Entonces aquí es muy interesante, pero por ejemplo acá no me lo deja ver porque le puse un máximo un poco restringido, entonces le voy a aumentar a 8%, a que me dé el 8% para que pueda visualizar todos mis datos. Ahorita lo vamos a ver, ahí está. Ya puedo visualizar todos mis porcentajes, aquí está mi media, ¿no? Y también puedo modificar el título, ¿no? Por ejemplo, voy a poner gráfica 1, gasto en educación como porcentaje del PIB y ya, ¿no? Ahí ya le pusimos que el título que está en su media. Este título también le puedo dar formato, lo puedo centrar. Le puedo decir acá, es bueno siempre ponerle al título que esto es de México. México, ay, se me fue el acento. México 1995 2022, ¿no? Entonces, si estoy haciendo una investigación, ¿no? O un trabajo sobre el gasto en educación y ya les presento en lugar de esta tabla, les presento esta gráfica y les explico, pues va a ser más fácil que yo comunique a mi audiencia qué es lo que quiero mencionar. Ahora, también otra nota que yo quería comentarles, y esto es más que Excel, es como un formato. Cuando yo utilizo estas tablitas, espérenme, déjenme ver si le puedo insertar una tablita de una celda, pero ay, a ver, no una nota, quería meterle, bueno, yo normalmente le pongo, esto ya lo exporto a un Word y le pongo una leyenda, ¿no? Que se llama fuente, ¿no? Fuente, y le pongo elaboración propia con base en INEGI. Vamos a ver cuándo se actualizó este indicador, ¿no? Aquí es la próxima actualización, pero aquí la consulta es sábado 19 de octubre, ¿no? Entonces vamos a ponerle, y acá le vamos a dar la URL de este, ¿no? Entonces, INEGI 2024, esto va en el documento, ¿no? Cuando ustedes le inserten el documento, pero en su referencia de una vez lo voy a poner, ¿no? Va INEGI 2024,
el indicador es este, ¿no? El nombre del gasto nacional en educación como porcentaje del PIB. Este es el nombre del indicador. Ahí está, ¿no? Después, y después ustedes tienen que poner la URL, que es la dirección de donde descargaron esta información, ¿no? Entonces es esta URL. Esto ya va en su trabajo y es importante siempre. Yo recomiendo que como una práctica siempre lo tengan como ahí a la mano para que ustedes puedan demostrar que efectivamente esta información que bajaron pues pertenece a lo que están mencionando, ¿vale? Entonces esta sería nuestra primera gráfica. Justo, Lorena, nuestra primera gráfica, recuerden, es una gráfica de línea, es una completamente, la descargamos de INEGI, son datos gratuitos disponibles y aprendimos a estimar a través de funciones en Excel nuestra media, nuestro mínimo, o sea, podemos incluso, por ejemplo, si yo en este momento, bueno, como ejercicio vamos a hacer algo, tenemos todavía tiempecito, vamos a hacer algo sencillo, les voy a compartir una hojita de Word, ¿no? Crear y compartir, y esta hojita de Word es, vamos a ponerle taller taller Excel, la fecha, ¿no? Del 19 de octubre del 24 para que se acuerden. Entonces supongamos que yo ya hice acá mi grafiquita, ¿no? Esta. Entonces le voy a poner acá copiar gráfico, y acá ya tienen los datos, ¿no? La media, tarara. Entonces yo acá voy a copiar esa grafiquita, voy a pegar ahí está, ¿no? Aquí ya está mi grafiquita. Acá ya les dije que podíamos poner la fuente, ¿no? Cómo se cita, ¿no? Aquí está. Ahí está la fuente. Y entonces lo que voy a hacer es compartírselas vía el chat. Voy a dar compartir. Le voy a poner a cualquier usuario que tenga el vínculo y va a poder ser editor, y le voy a dar copiar el vínculo, ¿no? Entonces ahí está. Esta hojita se las estoy compartiendo, y entonces les voy a dar unos minutitos para que me escriban una interpretación. Ahora, no solamente les voy a dar la hojita, sino que también les voy a compartir estas estadísticas básicas, ¿no? Que como les dije, pues me sirven para que yo pueda interpretar algunos datos de ese indicador. Entonces también les voy a copiar, bueno, y acá vamos a pegar, ¿no? Lo pego, le doy formato de centro, lo pongo en negritas, y ahí ya tenemos, y acá incluso les voy a poner colorcitos, ¿no? Para que se vea bonita nuestra grafiquita. Entonces estos datos se los voy a copiar, control C, se los voy a copiar acá, ¿no? Entonces si ya están ustedes aquí, pues ya tienen sus estadísticas básicas de este indicador, ya tienen su gráfica. Y entonces me gustaría pedirles, les voy a dar unos, ¿qué les parece? 5 minutitos para que me escriban una interpretación de lo que ustedes pueden observar en este indicador, ¿va? Entonces ahorita vamos a hacer otro ejercicio, justo para hacer otra gráfica y para analizar otro indicador. También si quieren pensar
algún otro indicador que busquemos que sea de su interés, pues lo podemos hacer para justo, digamos, que ustedes aprendan con algo que les sea útil, que les sea significativo en este momento, ¿vale? ¿Les parece bien? Bueno, así aprovechan también para ir por agua, para moverse. Va. Entonces, acá ya creo que ya hay una persona que ya está en el archivo. También pueden poner su nombre, también eso es muy buena idea. Este taller va a quedar en lo que ustedes están haciendo eso, yo les doy un anuncio, ¿no? Déjenme les muestro el Classroom. La serie de talleres virtuales, yo he creado un Classroom que es donde aparecen todas las grabaciones. Entonces, si por algún motivo quieren consultar la grabación, si ustedes se registran a este Classroom, les mando la invitación. Aquí van a poder acceder al video que les voy a publicar en el Classroom y también a los materiales. Normalmente después de un taller yo les pongo la hoja de cálculo con la que estuvimos trabajando para que recuerden lo que vimos y los archivos que creamos. Entonces, pues eso, en el correo que les mandé la invitación acá, y junto con la invitación les puse esta liga. Si ustedes le dan clic en esta liga se pueden registrar al Classroom y entonces para futuras consultas pueden volver a ver el video y también a tener acceso a los archivos. Entonces mi recomendación es que se registren al Classroom con la liguita que les mandé para que puedan consultar tanto el video como los archivos que ahorita estamos elaborando, ¿vale? Que este curso lo planteé de tal manera que ustedes pudieran descargar todos los archivos, o sea que estén disponibles de forma gratuita y sea posible que repliquen el ejercicio, ¿no? Entonces, por eso es que tiene esa idea. Ok, entonces Lorena, bueno, si no te llegó el correo, yo te lo hago llegar si te registras tu asistencia en el siguiente formulario. Ya tengo tu correo y te puedo mandar la invitación, ¿no? Para que, digamos, en algún momento si tienen alguna duda, pues lo podamos, sea más fácil que me contacten. Bueno, entonces chicos, ¿ya escribieron algo? Déjenme revisar la hojita. Súper. Súper bien. Ahí, por ejemplo, yo recomendaría, más que la varianza, es importante que interpreten la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar es cuánto más o menos se separa de la media. Puedes poner, digamos, si es casi un punto y si el promedio es 5.7, o sea, puedo decir que más o menos en la mayoría de los años el gasto público
disminuye o aumenta un 1%, ¿no? Entonces, por ejemplo, siguiendo esa lógica, por ejemplo, tenemos que la desviación estándar indica que los datos en promedio se alejan más o menos 1% de la media, ¿no? Correcto. De la media, no cada año. ¿No? Ahí ya le voy a decir ejemplo. A más a una desviación estándar. Listo. No, ahí está bien. Creo que así está bien. Para no confundirlos. Entonces, por ejemplo, si lo redondeamos sería 1%. El máximo alcanzado es 6.7 y el valor, digamos, para la mayoría de los casos es 4.7, ¿no? Que es más o menos en 1998. Esto, tener un gasto por abajo del 5%, pues les comentaba, tiene problemas porque eso quiere decir que el gobierno no está invirtiendo lo suficiente en la educación de su población, ¿no? Muchas gracias, Lorena. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda sobre cómo hacer esta gráfica de líneas? Bueno, entonces vamos a pasar a hacer otro indicador. Díganme, ¿de qué quieren hacer gráficas? ¿De un indicador por entidad federativa? ¿De un indicador para todas las entidades? La idea es que ustedes, un tanto también más que también aprender a usar Excel, pues aprendan a usar INEGI, ¿no? Que nos brinda mucha información que podemos graficar. Me voy a regresar un poquito. Entonces vamos a revisar algunos indicadores de bienestar por entidad federativa, porque lo que me gustaría es tal vez graficar una gráfica de barras utilizando todas las entidades federativas, ¿no? Entonces, ¿qué tema se les hace interesante, digamos, en este momento? Ahí tienen todos los temas, ¿no? Vivienda, ingresos, empleo, actividad, servicios, seguridad, educación, satisfacción con la vida, salud, compromiso cívico y gobernanza, medio ambiente, relaciones sociales en la comunidad, balance vida, trabajo, vivienda, vale. Entonces tenemos el dato de vivienda, ¿no? Entonces aquí voy a recordarles cómo llegar a estos indicadores, ¿va? Entonces nos vamos a programas de información, después buscamos, no es cierto, sistemas de consulta, disculpen, sistemas de consulta, sistema de indicadores y acá indicadores de bienestar por entidad federativa, ¿vale? Y acá nos da la lista. De todos esos, ustedes me están diciendo que les interesa el tema de vivienda. Bueno, a Lorena le interesa el tema de vivienda. Como también Baldo ya participó un poquito, nos falta solamente que vean ahí, pues coopere con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de vivienda están todos estos indicadores, ¿no? Habitaciones por persona, pues normalmente hay una habitación por persona. Porcentaje de viviendas con techos de materiales resistentes, o sea, con techos firmes.
Si yo le doy clic aquí, a ver, a primera vista, díganme qué les indicaría esta grafiquita. Chiapas tiene en 2020 un 34.3% de viviendas con techos firmes, mientras que Aguascalientes es el 97.4%. Y aquí me dice, ¿no? Se consideran materiales durables losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado con viguería. Entonces, ¿qué les indicaría quien quiera participar? Que en Chiapas tenemos 34.7% de personas con techos firmes y en Aguascalientes 97.4%. Y esta es una gráfica de barras, ¿no? La que están presentando aquí es una gráfica de barras. ¿Por qué es tan importante este indicador en términos de bienestar? Creo que una interpretación primera podría indicar que el 95%, casi el 100% de la población en Aguascalientes tiene una... Ya no alcancé a leer la definición de qué sería la vivienda considerada para esta gráfica, mientras que en Chiapas habría menos bienestar, ¿no? De acuerdo a los materiales o el tipo de vivienda que tenga la población. Exactamente. Entonces, es muy importante, no solamente, o sea, yo siempre les digo, ¿no? O sea, no solamente hay que aprender a usar Excel, ¿no? Porque Excel es una herramienta que me permite mostrar de una forma un poco más didáctica números, sino hay que aprender a saber por qué es importante mostrar esas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, y acá, aparte de la función de esto y de la gráfica, podemos nosotros sacar mapas. Bueno, acá no se los puedo sacar completo, pero a ver, creo que bueno, aquí está el mapita y lo que quería era mostrarles, déjenme ver si le hago un poco de zoom, bueno, de menos zoom, para que me saque el mapita con los indicadores, ¿no? De acá. Entonces, por ejemplo, ya en este mapa es más evidente muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en color verde digamos como opaco, ¿no? Las entidades donde tienen de 3.4 a 47% de viviendas, o sea, donde no son, bueno, donde son de materiales firmes, ¿no? Las más bajas se encuentran en Chiapas y en Tabasco, ¿no? Después le siguen el porcentaje del 47 al 60% y se encuentra Oaxaca, Guerrero, Veracruz, o sea, las entidades donde tienen, digamos, condiciones de vivienda, donde no todas las viviendas tienen techos firmes, ¿no? No es una vivienda con materiales firmes. Ahora, ¿ustedes creen que hay alguna relación de no tener una vivienda de techo firme y el bienestar? Es una pregunta que me gustaría ahorita discutiéramos. Y acá, por ejemplo, donde la mayoría de las personas tienen una vivienda de techo firme, ¿no? Está Yucatán, está Quintana Roo, está el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, ¿no? Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, ¿no?
¿qué diferencia hace? Y por ejemplo menciono el caso de lo que está pasando en Guerrero con el huracán. ¿Qué pasa si las personas de una entidad no tienen una vivienda con materiales firmes? Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, no solamente estamos sacando datitos, sino los datos son importantes porque los podemos también graficar, pero los podemos interpretar, ¿no? Bueno, entonces, como ya nos lo dijo Lorena, porque los temas del clima influyen en la salud de las personas. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en el caso del desastre natural causado por Helen, pues tenemos que las personas, pues si no tienen un techo firme, pues son más susceptibles a que les afecte un desastre natural, ¿no? Como un huracán. Entonces, cuando, o sea, no sé si recuerdan los vientos, la velocidad de los vientos de Helen, pues arrasaban con todos los materiales que fueran no firmes, ¿no? Como láminas. Entonces, si tenemos un gran porcentaje de población que no tiene techos firmes, pues van a ser afectados cuando se incremente la intensidad y la frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es preocupante. Pues vamos a, después de esto, de este comentario, ¿no? Para motivarlas al uso de las gráficas, vamos a descargar esta información, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a este simbolito que es tablita. La tabla es este símbolo, ¿no? Este es el símbolo de tabla. Y nos da aquí el indicador, pero no me da el porcentaje. Aquí está. Pero ¿por qué no me da bueno, acá tendría que descargarse. A ver, ahorita vamos a ver si descarga todas las entidades, porque nada me está dando una entidad. Ok. A ver, vamos a ver si en el mapa la descarga todas. Entonces, normalmente tendré que descargarlo aquí y lo descargamos en el Excel y tendrá que descargarse para todas las entidades federativas, ¿no? Déjenme ver la descarga. Ahí está. Sí la descargo para todas las entidades, ¿no? Entonces, aquí están todas las entidades, el porcentaje y aquí están los promedios, ¿no? Para los demás años. Si se fijan en los promedios, pues el promedio era menor de población que tuviera casas con materiales firmes, ¿no? En los años anteriores y relativamente aumentado en el 2020, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar estos datos a mi hojita de cálculo. Le voy a dar copiar. Me voy a ir a la hoja de cálculo que estamos trabajando. Déjame nada más la encuentro. Ahí está. Esta es mi hoja de cálculo. Entonces dijimos que aquí vamos a elegir la que ustedes quisieran, ¿no? Y vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Entonces, esta es vivienda, ¿no? Es el tema. Y acá le podemos poner el color que queramos. Tal vez le vamos a poner el color verde, ¿no? De vivienda. Y le voy a dar clic, pegado especial, solo valores. Y ahí está, ¿no?
ya tenemos el, digamos, nuestro título de entidad, y tenemos, bueno, yo solamente quito a veces el nombre tan largo porque se me hace más fácil tenerlo así, pero bueno, como Michoacán, así, bueno, entonces esto no es una cuestión de costumbre mía, ¿no? De que así pongo los títulos. Y acá tenemos el porcentaje de viviendas con techos de materiales resistentes. Yo incluso puedo copiar este mismo formato, le doy copiar y lo puedo copiar a mis dos títulos, ¿no? Ahí está. Entonces ya no me preocupo por ponerles formato porque ya lo hice una vez y lo copio el formato con esta, como rodillo, ¿no? Como el rodillo de pintura, ¿no? Ahí está. Y ahora voy a hacer un gráfico de barras, ¿no? A estas también les puedo poner los mismos datos que hice en el gasto educativo. Puedo sacar sus mismas estadísticas básicas, ¿no? Yo voy a copiar el set de estadísticas básicas, y incluso como lo copié y tengo la misma organización de datos, puedo solamente cambiándole la selección de B2 a B37, ¿no? Ahí está. A B34 me saca el promedio con la función promedio. Vean, aquí está la función promedio. Y en automático ya sé que en promedio más o menos el 78% de 78.5% de las personas pues tienen una casa con materiales firmes. Acá también, si yo modifico, le pongo mínimo, pero ahora va de la celda 2 a la 34. Sé que el más bajo pues es Chiapas, ¿no? Aquí tenemos que el más bajo dijimos que era Chiapas, ¿no? Con 34.3. Aquí. Con el máximo puedo identificar a cuál es la entidad con la mayor cantidad de personas que viven en una vivienda con materiales firmes, 97.4, ¿no? 97.4 le corresponde a Aguascalientes. Y después también puedo sacar la varianza y la desviación estándar, ¿no? Solamente haciendo la selección de mis datos originales. Esas mismas estadísticas las podemos utilizar para otras entidades, ¿no? Ahora, yo ahorita voy a hacer una gráfica un poquito más más compleja, ¿no? Pero acá le vamos a poner media, ¿no? Igual vamos a hacer una gráfica de que vamos a tener barras y líneas para que, digamos, para que tal vez sirva para que sea más fácil interpretar algunas cuestiones, ¿no? Pegado especial solo valores, y acá le voy a pegar toda la media a todos los datos, ¿no? Entonces, ahora voy a pasar a graficar estos datitos, ¿no? Entonces, selecciono todos mis datos y le doy insertar, y vamos a insertar gráfico, y en este caso aquí está el valor de la media, pero le voy a decir que este dato, bueno, permítanme, este dato me lo ponga en barras, y ahí está, ¿no? Entonces tengo una gráfica de barras con líneas. Entonces la media está en rojito y todas las demás entidades pues tienen digamos el porcentaje de sus viviendas. En el caso de lo que pasó con la gráfica que está en el sitio de
internet de INEGI están organizadas estas de mayor a menor. También le puedo pedir que me organice mis datos de mayor a menor. Aquí le doy ordenar. Me parece que está en... a ver, déjenme ver datos. Ordenar. Ordenar por... déjenme ver si podemos ordenar la hoja. Es que ahí va a ser orden alfabético. Yo lo que quiero es que me ordenen esta variable de mayor a menor. Datos, ordenar por columna B. A ver. Ahí está, ¿no? Ordeno los datos de la columna B, pero el problema es que no me cambió la columna A. Entonces vamos a darle deshacer. Entonces déjame, acá voy a poner estas dos y le voy a decir datos, ordenar por columna, pero no, a ver, ordenar por columna B, ordenar, ahí está. Y ahora sí me los ordeno, ¿no? Chiapas, tarara, tarara. Y nada más aquí cambiamos la opción, ¿no? Datos, ordenar intervalo, opciones avanzadas de ordenación de datos, que elegimos la columna por la que queremos ordenar. Permítanme, lo vuelvo a hacer. A ver, ¿por qué? Ahí está, ¿no? Y entonces ya tengo mi gráfica donde aquí aparecen de mayor a menor todas mis entidades. Esta es la opción si yo la quiero también, digamos, en chiquito, ¿no? Pero también puedo ponerlas así. También puedo ponerlas, incluso puedo cambiar, si no me gusta esta gráfica y quiero una igualita a la que digamos tenía en INEGI, que es de acá me voy a editar gráfico y yo le puedo decir que me lo cambie, que no quiero esta, sino que quiero la que está al revés, ¿no? Entonces puedo ponerle esta, ¿no? Entonces esta solamente la voy a cambiar a líneas, esta para que sean líneas. Permítanme. Bueno, ahí sí no me permite la otra gráfica, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó más esta, ¿no? Y le voy a poner, por ejemplo, cambiar lo que le está haciendo, ¿no? Que es básicamente que es el tamaño de letra 10 para que pueda leer bien los títulos, ¿no? Fuente de etiquetas, tal vez pues le pongo que sea Arial. No creo que no me deja ponerle más pequeña para que sea, ahí creo que ya se ven mejor los títulos. Incluso ahora vamos a ponerle 6, ¿no? Ahí ya se ven todos. Y acá le voy a poner que sea, a ver si se puede esta, para poner todos derechitos, ¿no? Y acá ya tengo una gráfica de barras. Entonces en esta gráfica de barras puedo hacer lo mismo que hice con la otra, ¿no? Puedo poner este título, se lo puedo poner desde, si lo quiero abajo, por ejemplo, tal vez es más fácil que ponga aquí abajo, ¿no? Puedo cambiar el tamaño de la letra de esta para que me queden en una sola línea, tal vez sea 12 o sea más pequeña para que me quede aquí. Está siendo difícil ponerla en una sola línea.
Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces acá vamos a ver si puedo poner este en porcentaje para que me los ponga en una sola. Ahí está. Ahí ya tenemos en una sola línea. Hay que checar como la forma en la que podemos acomodar de tal manera la gráfica que sea entendible y que la podamos como fácilmente interpretar, ¿no? Acá le podemos poner gráfica 2, ¿no? Gráfica 2, porcentaje de viviendas con techos de materiales resistentes en México, ¿no? En México, y esto es para el dato del 2020, ¿no? Estos datos son del censo de población y vivienda, ¿no? Entonces, acá, control C, yo se las voy a pasar aquí, ¿no? En nuestro Excel. Y ustedes van a poder realizar la interpretación de esto, ¿no? En este caso, por ejemplo, este dato, le vamos a copiar igual el mismo título, bueno, la parte de la fuente, ¿no? Pero la diferencia es que esto no es del 2024, sino es del 2020, porque ese dato es con base en el censo de población y vivienda de México. Entonces, solamente cada 10 años, pues sabemos cómo van las cuestiones de la vivienda en México, ¿no? Entonces, ¿qué me podrían escribir si alguien quiere participar sobre este tipo de gráfica? Pueden escribirlo directamente en el documento o pueden decirlo de forma oral. Pues bueno, yo quería participar, retomando el comentario que había dicho sobre el clima. Sí resulta ser una determinante el tipo de vivienda y el espacio donde se viva, ¿no? Y puede ser parte de un análisis bioclimático, ¿no? En los países pues, en los estados, las entidades más costeras. Y también en los lugares con mayor porcentaje de cuartos y de vivienda. A mí me sorprende que sean Aguascalientes, en principio, ¿no? También habría que ver qué porcentaje de población hay. Uh-huh. Bueno, números, ¿no? Y en Ciudad de México, que está igual cercano a una, donde casi toda la población tiene acceso a la vivienda, pues también podría remarcar una cuestión, ¿no? Sobre que hay vivienda, pero no hay ingresos, ¿no? Para obtenerla. Eh, entonces, bueno, podría ser como un análisis de cada entidad distinta. Exactamente, ¿no? O sea, faltan muchas. O sea, esto solamente es una gráfica que nos da como una versión muy resumida que habría que ahondar, ¿no? Habría que ahondar, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, es, bueno, todas las personas tienen al menos una vivienda de techo firme, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, podríamos ver qué porcentaje es propia rentada, ¿no? Este, prestada, que eso es muy importante porque a lo que está pasando mucho en la Ciudad de México, hay una estudiante que quería hacer una tesis sobre, bueno, no en relaciones internacionales, sino en sociología, sobre justo cómo es que si los jóvenes tenían acceso o no a la vivienda. Y en su primer, digamos, levantamiento de una encuesta, lo que sacaba era que la mayoría de los jóvenes en México, jóvenes es de los, bueno, en la estadística del Instituto Nacional de la Juventud se considera joven a la población de 12 a 29 años, ¿no? Pero jóvenes, digamos, con la posibilidad de comprar una vivienda es a partir de los 18 en adelante, que es cuando pueden entrar al mercado de trabajo. Bueno, los jóvenes de 18 a 29 años, menos del 80% de la población tenía acceso a una vivienda propia, ¿no? Normalmente los jóvenes en México viven con sus familias o rentan, pero no hay acceso
a la propiedad de una vivienda, ¿no? Entonces, pues ahí todavía hay todavía otros elementos para rascarle a la problemática, ¿no? Pero digamos, ya tenemos un indicador, tenemos una cifra, y de ahí nosotros podemos seguir investigando más cuestiones, ¿no? Bueno, entonces esta es la segunda gráfica, ¿no? La gráfica de barras. La gráfica de barras tiene una particularidad, ¿no? Cuando utilizamos gráfica de barras es porque tenemos categorías aquí abajo. La escala Chiapas no es un valor en sí, ¿no? Sino es como una categoría, ¿no? A mí me interesa saber cómo esta categoría, que es el porcentaje, bueno, esta entidad, que es una categoría, cómo anda en su porcentaje de viviendas con techos de materiales resistentes, ¿no? Mi indicador es el porcentaje de viviendas resistentes, pero mi categoría voy a verla en entidades federativas. Entonces, cuando yo tengo un indicador que se encuentra subdividido por algunas categorías que pueden ser entidades federativas, rural urbano, hombres y mujeres, yo puedo ponerlos como una gráfica de barras, ¿vale? Entonces, ahora vamos a algo que se utiliza mucho, que es una gráfica de pie o de pastel, ¿no? Son las gráficas más comunes que se utilizan en, digamos, en cualquier trabajo, tanto escolar como profesional. Entonces, aquí ya tenemos la gráfica de líneas. Yo veo cómo avanza un indicador en el tiempo, ¿no? Entonces, para ver cómo avanza un indicador en el tiempo, utilizo una gráfica de líneas. Una gráfica de barras, tengo acá un conjunto de categorías, en este caso entidades federativas, y yo quiero saber cómo se comporta un indicador entre esas categorías, ¿no? Y ahora vamos a una gráfica de pie, ¿no? Una gráfica de pie, pues puede ser, a ver, vamos a ver si hay alguno de estos datos que tengamos, que podemos reflejar en una gráfica de pie, ¿no? Déjenme ver, esta no, satisfacción con la vida, no, por aquí nada más está el promedio. Bueno, una gráfica de pie, lo que diría es, por ejemplo, voy a pasarme a otro sistema de consulta. En este vamos a ver el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. Acá vamos a ver algunas cuestiones de situación de violencia. Vamos a poner situación de violencia en general, ¿no? Acá esta, ¿no? Esta que es la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida por tipo de ámbito. Esta parte de tipo de ámbito me dice que es como la prevalencia de violencia en cada aspecto de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, ese indicador lo puedo graficar en forma de pie. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, este es el dato. Entonces, yo lo que voy a hacer es, acá lo puedo copiar de manera directa, pero lo que yo también quería era descargarlo, ¿no? Entonces, bueno, acá lo tenemos para todas las entidades federativas. Entonces nos va a servir para varias cosas, ¿no? Entonces, este dato, que es la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida por tipo de ámbito, yo puedo con esta, si se fijaron acá, tiene una tuerquita, ¿no? Entonces si le doy clic en la tuerquita, me permite bajarlo como cuadro, como gráfica y exportarlo, ¿no? Entonces yo lo voy a exportar y lo voy a exportar a Excel.
Entonces aquí ya lo exportó Excel. Voy a abrir el Excel. Aquí ya está el Excel, ¿no? En este archivito. Y ahora yo voy a ver el último dato. El último dato pertenece a 2021. Voy a verlo para la República Mexicana. Bueno, si ustedes lo están haciendo en sus casas, pues pueden hacer una gráfica de PAI para cualquier otro ámbito. Yo voy a copiar todo lo del país, así, con sus datitos acá. Voy a copiarlo y lo voy a pasar a la misma hojita que hemos estado trabajando en el taller, ¿no? Aquí está. Permítame tantito, porque ya la perdí la hojita. Aquí está, ¿no? Entonces, acá vamos a ver el tema en lugar de la escolaridad promedio, el tema de la violencia hacia violencia y mujeres, ¿no? O sea, violencia a las mujeres. Bueno, violencia a mujeres, ¿no? Entonces la voy a copiar tal cual, pegado especial, solo valores. Espero que sí lo estén viendo. Aquí está, ¿no? Pegado especial, solo valores. Aquí está. Y tengo el total. Aquí me dice pareja, trabajo, y acá tengo que sumar, ¿no? Si yo sumo pareja, familiar, escolar, trabajo, comunitario, pues está medio raro porque debería de sumar 100 y ahí yo ya tengo 143. Entonces hay uno contenido en otro, ¿no? Entonces, yo creo que el de pareja está contenido en familia, porque a ver, déjenme checar cómo está el indicador, ¿no? Es como, a ver, es entidad federativa. Trabajo comunitario, y este está contenido en este. Y después pareja. A ver, vamos a ver cómo está organizado este. Pareja. Pero no sale porque este es 69. Ok, bueno, ahorita lo organizamos. Entonces, este es para 2006. Entonces, Estados Unidos mexicanos. Este es 2006. Después tenemos estos que son para 2016. Aquí está. Control X. Estos que son para 2016. Y después tenemos el 2021, ¿no? Aquí está. Control X. Ahí está. Ok. Entonces, ya que tenemos todos estos elementos, al final nos tienen que sumar 100 para poder hacer la gráfica de PAI, ¿no? Entonces vamos a entender la lógica a esto, porque comunitario acá no me da 61. Familia, escolar y trabajo, ahí sí me da, no, pero ahí me da 104. Comunitario y total más esto me da 106. Ok, bueno, vamos a ponerlo solamente pareja, familia, escolar y trabajo, porque hay un dato que está medio raro en ese dato. Entonces vamos a eliminar este. Vamos a dejar solamente pareja, familia, escolar y trabajo, ¿no?
acá tendrían que sumarnos 100. Bueno, acá hay un dato que está un poco medio, o sea, está un porcentaje no está bien, pero bueno, nos sirve para el ejemplo. Voy a hacerlo en términos de esta del 2021. Bueno, vamos a hacer dos, la del 2020 y después. Entonces vamos a empezar con la de pareja, familia y trabajo. Aquí le vamos a poner año. Y aquí están mis secciones, ¿no? Tenemos el año y tenemos pareja, familia, escolar y trabajo. Y le voy a dar insertar, gráfico. Y acá me da las barritas, pero le voy a decir que no quiero esa, sino que quiero la gráfica de Py. Y no me las da. Espérenme. Entonces, eliminar. Y acá les voy a decir que me las ponga como datos, que me ponga número, que me lo ponga como texto. Y a ver, sí, insertar el gráfico. Y yo quiero que sea Py. No lo quiere hacer. Ok, entonces vamos a poner esto, insertar, copiar, pegado especial, transpuesto, ahí está. Este tipo de violencia. Año 2006. Ahí está. Y acá, insertar, gráfico, ahí está, ¿no? Entonces tenemos esta gráfica donde tenemos que, por ejemplo, acá le podemos poner el tipo de violencia hacia las mujeres en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, si yo les dijera gráfica 3, ¿no? Ahí está. Si yo les dijera que me interpretaran esta gráfica, ¿ustedes qué me dirían? Bueno, sabemos que esta gráfica, para interpretarla necesitamos conocer el origen de los datos, que es esta, y es la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida por tipo de ámbito, ¿no? Entonces, es la violencia que ejercen sobre las mujeres. Ok. La violencia que ejercen las mujeres, digamos, que ejercen sobre las mujeres en diferentes ámbitos. Disculpen. Entonces, díganme, ¿cómo interpretarían esta gráfica, ¿no? O sea, ¿dónde es el ámbito en donde más son violentadas las mujeres? En pareja, ¿no? Justo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una gráfica de Py, tenemos esta estructura de datos. Normalmente se utiliza cuando tenemos, esta es una variable que se le conoce como categórica. ¿Qué quiere decir categórica? Que tengo diversas opciones, ¿no? Entonces, tengo un indicador que es tipo de violencia, tengo que se está, digamos, distribuido en porcentajes o en cantidades, y lo que voy a hacer es hacer evidente, saber cuál es, digamos, el ámbito en este caso, o cuál es, por ejemplo, la división entre hombres y mujeres, pues que saber si hay más mujeres que hombres. Y mi variable es de tipo categórica, es decir, tengo categorías, ¿no? Hombres, mujeres, son categorías. En este caso son tipos de violencia y se dan en 4 ámbitos: pareja, familia, escolar y trabajo, ¿no? Y aquí me da el porcentaje.
Entonces, esto me permite a mí visualizar, por ejemplo, si yo hiciera el dato comparativo con el 2000, el 2000, tenemos acá el de 2021, lo voy a transponer, ¿no? Copiar y lo voy a poner acá, acá, pegado especial, transponer, ¿no? Acá tendría año 2021, ¿no? Entonces, si ahora yo sacara esta misma gráfica, control C, pero la saco para el siguiente año, aquí vamos a poner editar gráfico y le voy a decir que me va a cambiar el intervalo porque ahora va a ser de la B sigue la misma, pero esta va a ser la D, ¿no? Enter. Y a ver si me la cambió. Bueno, si no la vuelvo a hacer, más fácil, vuelvo a hacer el gráfico. Ahí está. Entonces tenemos tipo de violencia, selecciono año 2021, le doy a insertar, le doy el tipo de gráfico y igual que sea circular, y esta ya sé que es para el 2021, ¿no? Si yo comparo esta de 2020 y 2021, es que quiero que se vean las dos, disculpen. Ahí está, ¿no? Y ya más o menos ven ustedes las dos. ¿Ustedes qué me podrían decir? Se modificó un poco. ¿Cuál es la violencia que disminuyó? Disminuyó la violencia en el trabajo, ¿no? Pero, aunque disminuyó, exacto, ¿no? Esto es bien interesante. Todas disminuyeron ligeramente, más o menos. La de pareja se sigue manteniendo, ¿no? Porque bajar menos del 5%, pues es un pequeño descenso. Entonces, si yo trabajara, por ejemplo, en algún tema de género, es muy importante abatir esta esta violencia en el ámbito educativo, ¿no? En las escuelas, y es muy importante abatir esta violencia en la pareja, porque las mujeres a lo largo de su vida sufren violencia persistente y continua en el ámbito de la pareja, ¿no? Y esto es algo que de 2006 a 2021, o sea, son a 10, son 4, llevamos 11, en 15 años casi no se ha logrado abatir la violencia en la pareja. Y acá, o sea, y la violencia en el trabajo, recuerden que a partir de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, pues se implementaron algunos mecanismos para ir disminuyendo justo la violencia en el ámbito laboral, y todo el conjunto de leyes que se han implementado. O sea, ha sido más como por acciones gubernamentales que por cambio en los hábitos y en las prácticas en términos del ejercicio de la violencia. Entonces, bueno, ya vimos aquí otro ejemplo de cómo hacer una gráfica de pie, ¿no? Y la gráfica de pie me sirve cuando yo analizo diversas categorías, un mismo indicador, como es este caso, el ejercicio de la violencia en diferentes ámbitos. Y acá puedo contrastar, ¿no? Este que yo tenía, que era México 2006, ¿no? Aquí le voy a poner el título. Ay, déjenme. En diferentes ámbitos. México en 2006. Y si ustedes hicieran las gráficas para las diferentes entidades federativas, se darían cuenta que existen todavía entidades demasiado tradicionales donde el abatimiento de la violencia pues casi no ha variado, casi nada, ¿no? Entonces, pues justo,
que ustedes aprendan a manejar Excel para sus tareas, para sus trabajos, para su vida profesional es muy importante porque les ayuda primero a comunicar datos de manera más sencilla. Quiero acceder a la edición del título y no me deja. Ahí está, ya me dejó. Entonces, ahí está, contra las mujeres, México 2021, ¿no? Ahí está. Entonces me permite a mí comunicar una idea de forma más sencilla, más eficiente, y también pues digamos, no, esta herramienta no solo sirve para las cuestiones educativas, ¿no? Sino también para la vida profesional. Entonces, en la sesión de Excel básico del día de hoy aprendimos pues a realizar 3 tipos de gráficas, a calcular las estadísticas básicas de un indicador, a utilizar adecuadamente la gráfica de líneas, la gráfica de barras y la gráfica de pie, ¿no? Y en esta gráfica de pie pues nos sirve para que nosotros podamos representar, por ejemplo, una cuestión tan importante como es la violencia, cómo se ejerce violencia hacia las mujeres a lo largo de su vida, mujeres mayores de 15 años en distintos ámbitos, ¿no? Entonces podemos, digamos, trabajar muchos temas, pero es importante justo siempre tener el balance entre la estadística y la interpretación. Pero entre la estadística y la interpretación, pues tenemos que aprender a usar una herramienta importante como es la hoja de cálculo. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, sugerencia, comentario, cualquier situación? Vale, bueno, pues entonces les voy a mandar un quiz pequeñito a los asistentes. Si me hacen favor de contestarlo, lo voy a dejar abierto hasta el día lunes. Se los mando hoy por la noche, entonces lo pueden contestar para que ustedes me manden solamente la evidencia de que han podido hacer una gráfica, o sea, digamos que una gráfica de ustedes de cualquiera de estos 3 tipos, ¿no? De líneas, de barras y de pie, con una pequeña interpretación, ¿no? Básicamente esa es la tareita. Les voy a hacer algunas preguntitas sobre lo que vimos en la sesión de hoy. Espero que les haya sido de utilidad este pequeño taller de Excel. Recuerden que estamos abiertos a sugerencias para que podamos brindarles más herramientas para que ustedes sigan, digamos, como floreciendo, ¿no? Sigan aprendiendo más herramientas que les sirvan para su vida profesional y también para que, digamos, continúen con su trayectoria educativa en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Yo espero que ya todo el mundo haya pasado lista, asistencia. Les agradezco el que se hayan tomado parte de este sábado para tomar este curso y nos vemos en el siguiente curso de los talleres, como parte de los talleres de recuperación y regularización. Es una estrategia que hemos emprendido un conjunto de docentes y yo para que los chicos puedan adquirir algunas habilidades blandas y digamos también habilidades técnicas para que les sea más fácil, digamos, su trayectoria educativa en la licenciatura de Relaciones Internacionales y también en su vida profesional. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir. Quedo a la espera de que contesten el quiz y me manden nada más un ejemplo de que, digamos, aprendieron, se llevaron algo en términos simples de este curso de Excel, ¿vale? Pues muchísimas gracias y nos estamos comunicando, ¿sale?